Reviso, lo voy a poner en un papelito. Va. Sean bienvenidos a un en vivo más. Mi nombre es Ernesto Rivas. Estamos transmitiendo desde El Salvador. El día de ahora vamos a trabajar una receta llamada panecillos de azúcar, la cual entra dentro de la categoría de masas enriquecidas, tanto por su cantidad de azúcar, lleva un porcentaje de miel, lleva leche en polvo, lleva un rango arriba de lo normal de la cantidad de porcentaje de agua. Entonces, en pantalla va a estar apareciendo la receta. Yo la voy a ir dictando, pero pueden tomarle una captura a la imagen que está saliendo en estos momentos, o incluso va a quedar en los comentarios. Sería bueno que interactuáramos juntos. Ustedes pueden dejar su bandera, ver de dónde nos están transmitiendo. Entonces, la idea es que podamos, si alguna duda que tengan en el proceso, pues la podamos aclarar y nos envíen sus saludos desde donde nos estén viendo. Yo ahorita les voy a dictar otra vez la receta, pero como les digo, ya está apareciendo en sus pantallas. En esta ocasión, para los panecillos de azúcar, vamos a ocupar un 70% de harina fuerte y un 30% de harina suave. En el proceso de la elaboración, yo voy a ir explicándole por qué estamos ocupando una combinación de ambas. Vamos a ocupar un 5% de leche en polvo, que en peso son 2 onzas, 10% de azúcar, que son 4 onzas, 1.8% de levadura. Eso también es un dato que, si vemos, es levadura un porcentaje bastante alto. Estamos ocupando 1% de ralladura de naranja, pero la pueden sustituir por ralladura de limón, 1% de miel. En este caso se puede ocupar manteca o margarina. En la receta dice un 15%. En esta ocasión yo voy a ocupar margarina, pero fácilmente lo pueden sustituir por manteca. Luego un 2% de sal y un 48% de agua. Entonces, si tienen dudas o algo de la receta, pues va a estar apareciendo en pantalla, o nos pueden comentar si necesitan la receta, pues, y se los vamos a estar posteando. Para la elaboración siempre empezamos pesando correctamente cada uno de nuestros ingredientes, porque es importante que este proceso, porque al final vamos a tener siempre el mismo rendimiento, vamos a tener una efectividad de nuestro producto, tanto en sabor, en volumen y en cantidad. Entonces, porque nos hemos topado en casos en los que hay clientes que su demanda es muy alta, no hacen el uso correcto de la báscula, entonces a veces salen menos panes, o a veces salen más pálidos, pues porque el azúcar no la pesan en báscula, sino que con la mano. Entonces todo eso es importante. Yo aquí tengo pesada correctamente mis ingredientes secos. Aquí ya tengo la combinación de las harinas. En este caso, como les comentaba, estamos ocupando un porcentaje, un 70% de harina fuerte y un 30% de harina suave. ¿Por qué? Porque lo que yo busco en mis características de este producto, al ser una masa enriquecida, yo quiero que también sea una masa que tenga bastante humedad y suavidad. Entonces, ese porcentaje de la harina suave que estamos ocupando me va a ayudar a darle esa esponjosidad y esa suavidad. Porque recordemos que una harina fuerte normalmente anda en una proteína de 12 a 14. Entonces, lo que hago agregándole un porcentaje de harina suave me va a ayudar a hacer un equilibrio de la fortaleza de la harina fuerte y darle cierta esponjosidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es incorporar los ingredientes secos. Ojo, la sal la vamos a incorporar después, ya les voy a explicar por qué. Ahorita yo aquí tengo pesado ya las harinas, azúcar, tengo la leche en polvo y la levadura. En este caso, estamos ocupando un 1.8% de levadura, lo cual a veces nosotros no nos pasamos del 1%. En este caso está siendo así por la cantidad alta que tenemos de azúcar, de leche en polvo. Entonces, si no ajustamos el porcentaje de levadura, lo que puede hacer es que nuestro pan tarde demasiado en crecer y no tenga un buen desarrollo en el horno. Entonces, ahorita yo ya tengo pesado correctamente mis ingredientes. Los voy a incorporar a la batidora. Y lo que yo siempre trato de hacer, en esta ocasión vamos a trabajar con el gancho. Y le doy aproximadamente unos 10 segundos en primera velocidad para que mis ingredientes secos se incorporen. El orden
iríamos ingredientes secos, a excepción de la sal, agua, luego ya que se haya formado una masa, incorporamos la materia grasa y junto podemos incorporar la miel y la ralladura. Yo lo único que hice acá fue mezclarlas porque al final la ralladura, recordemos que estoy ocupando ralladura naranja, entonces al ser un producto cítrico, al estar en contacto con la miel, pues diluye bastante la miel, entonces me va a costar menos incorporar. Entonces ahorita que ya se incorporaron aproximadamente unos 10-15 minutos mis ingredientes secos, voy a incorporar el agua poco a poco, y ya que la haya absorbido, sí lo paso a segunda velocidad. Vamos a incorporar el agua. Y como les mencionaba, en este caso yo voy a ocupar margarina, pero pueden ocupar manteca, margarina o mantequilla. ¿Qué va a pasar si yo ocupo mantequilla? Pues voy a darle notas más lácteas a mi producto, pero son cambios que yo tengo que tomar en cuenta a la hora del costeo. Recordemos que la mantequilla, al ser un producto lácteo, tiende a ser un poco más caro, entonces a la hora de sacar costos, pues eso va a variar también dependiendo de cada región, ¿verdad? Porque aquí en mi país pueda que yo consiga las materias grasas a cierto precio, pero dependiendo de la región va a ir variando, ¿verdad? En este caso, yo ya incorporé el agua. Ahorita que ya se hizo una pequeña masa, voy a incorporar la miel con la ralladura. Y recordemos que al estar en contacto la ralladura con la miel, pues hizo que esté más líquida y me sea más fácil incorporar. También podrían sustituirla, como les mencionaba, por una ralladura de limón. Eso aporta bastante sabor también, le va a aportar ese valor cítrico que yo necesito. O si algún cliente no está familiarizado o no le gusta el sabor cítrico en los panes, porque suele pasar, en el mercado encontramos mucha variedad de clientes, se puede omitir sencillamente. Y la otra opción también sería ocupar un extracto de naranja, eso le daría buen sabor también. Ya ahorita que ya se formó mi masa, detengo mi máquina y lo voy a empezar a batir a segunda velocidad. Ya que la harina, la leche en polvo, el azúcar, la levadura, ya se hizo una sola masa, ahora sí voy agregando poco a poco la margarina. Este proceso nosotros lo trabajamos así porque si incorporamos la materia grasa desde un principio, lo que va a hacer es que voy a sobremezclar mi masa, voy a sobrebatirla en este caso, porque lo que hace la materia grasa en mi receta es, si yo lo agrego al principio, lo que va a hacer es como prácticamente va a encapsular todos mis ingredientes secos, y lo que va a hacer es que va a llevar más tiempo de amasado. ¿Y qué pasa si damos más tiempo de amasado? Recordemos que en nuestro país, El Salvador, es bastante caliente. Entonces la levadura va a empezar a activarse y va a empezar a trabajar. Y prácticamente va a crecer directamente la masa en la batidora, en este caso. Y no queremos eso, porque al final todo el CO2 que produce la levadura se va a empezar a perder antes del formado. Entonces en este caso, por eso nosotros agregamos la manteca o la mantequilla o la margarina hasta este punto para que los ingredientes puedan unirse suficiente, el amasado sea el correcto y no llevarme más tiempo de amasado. En este punto normalmente son de 8 a 10 minutos en total de mezcla, pero ese tiempo va a variar dependiendo de la potencia o el equipo que yo tenga. Incluso si yo quisiera acelerar un poco el proceso, en lugar del gancho, pues podría ocupar la paleta, pero la paleta lo que puede hacer es empezar a romper mi masa, entonces prácticamente me va a dañar mi producto. Entonces en este caso
es de basarnos más que todo en la textura de la masa y no tanto en apurarla, sino que hay que dejarla que se vaya amasando. Por eso nos ayuda el gancho, porque el gancho no rompe mayormente la masa, entonces se va amasando de una manera despacio y tranquila. Ya cuando esté formada, que yo vea que ya la masa absorbió mi materia grasa, voy a incorporar la sal. Ahorita ya la incorporo. ¿Por qué incorporo la sal de último? Porque al final, si yo incorporo la sal en el proceso ya de último, recordemos que la sal lo que hace, una de sus funciones es controlar el crecimiento de la levadura y lo que me va a aportar es un reforzador también del gluten. No quiere decir que si no le pongo gluten no tengo sal, perdón, si no tengo sal tengo gluten. Al contrario, lo que va a hacer es que me va a reducir también mi tiempo de amasado. Ahí podemos agregarlo al principio, sí, no hay ningún problema, pero esta técnica nos ayuda a que el amasado sea menos tiempo. Porque a veces pasa que dejamos ocupamos una cantidad bastante mínima de sal, entonces recordemos que también eso nos ayuda a la estructura y la formación del gluten. Entonces al agregarla de último, yo reduzco el tiempo de amasado y me le da tiempo a la masa que empiece a desarrollarse para que ya cuando le agregue la sal, aproximadamente unos 3 a 4 minutos, ya estaría mi masa. Recordemos que no es de basarnos en tiempos de amasado, sino que aquí nos vamos a basar en la red proteica de gluten. Yo voy a hacer la prueba y al estirarla, pues tengo que tener una red proteica transparente o translúcida, que eso me va a determinar que mi masa ya dio punto, ¿ya? Entonces, eso es clave porque a veces nos dicen, no, mire, yo en 8 minutos la saco, figuro. Entonces, lo que yo hago, si no dejo que la masa se desarrolle, voy a tener menos piezas, menor volumen. Entonces, ahorita la voy a detener para que veamos cómo va. Si pueden ver, es una masa bastante suave, trabajable. Y ya casi nos va dando punto. En esto también hay que tener un poco de paciencia porque hay mucha gente que hace la prueba y lo hace muy fuerte y se rompe. Entonces no, le falta. Entonces sobrebatimos nuestra masa. Pero en este punto pues ya casi va a estar. ¿Ve? Ya casi va llegando el punto que yo necesito. Ya esto quiere decir que al desarrollar mi red proteica de gluten, pues la liberación del CO2 de la levadura se va a mantener. Entonces aquí, si ven, ya obtuve mi red de gluten y ese es tiempo ya necesario que yo puedo determinar el final de mi amasado. Por acá. Recordemos que esta preparación, esta receta, ya entra dentro del grupo de masas enriquecidas por la cantidad de azúcar, la cantidad de miel que lleva. Recordemos que llevamos leche en polvo también. La leche en polvo lo que va a hacer nos va a servir como un agente suavizante, el cual va a aportar notas lácteas a mi producto y eso al final pues se convierte en tiempo de vida, ya que al tener mayor humedad interna en mi producto, eso va a hacer que el producto su vida útil sea más larga. Aquí, ya que ya dio punto, lo ideal es que nosotros la dejemos reposar. Normalmente es como una cadena. Empieza el preformado en la batidora o en la amasadora, luego le damos un reposo en bloque, esto va a ayudar a que la masa se relaje. Luego le damos, cortamos y figuramos y le damos otro reposo. Entonces es importante que llevemos este tipo de cadena o este proceso porque eso nos va a ayudar a que nuestra masa se relaje y a la hora de figurarla yo no pueda dañarla o romperla y pueda mantener todo el CO2 que se va a liberar por la fermentación de la levadura. También
Recordemos que cada una de las funciones de nuestras fórmulas van por porcentajes. Nosotros siempre les dictamos el porcentaje, el ingrediente y el peso. ¿Por qué? Porque al trabajar con porcentajes panaderos nos es más fácil saber cómo enriquecer un producto o detectar algún problema o una falla en una formulación. Entonces yo sé que a veces puede resultar un poco, cuando les decimos 50% o un 2% de miel, pero en el mundo de la panadería sí es una herramienta que el panadero ocupa día a día. Porque como les decía, digamos, si yo quiero enriquecer, si yo veo esta receta y veo que está muy enriquecida, que mucha azúcar tiene, o mucha materia grasa, o leche en polvo, entonces yo me voy a los porcentajes y trato de que hacer los ajustes necesarios. Primero, si yo busco un equilibrio diferente en mi fórmula. Y dos, también si yo necesito un producto más económico para mi mercado. Porque es posible que si nos vamos a los porcentajes, yo no manejo un mercado en el que pueda vender mi producto muy caro. Entonces es importante dominar el tema de los porcentajes porque sí yo puedo hacer ajustes dependiendo del mercado que yo me dirija. Entonces en este caso, por medidas de tiempo, pues sí yo voy a empezar a hacer piezas. Normalmente las que están ya tenemos elaboradas las hicimos de 3 onzas, pero pues el peso ese puede variar. Lo pueden hacer de 2 onzas, de 2.5, de 3. Entonces aquí si lo vamos a hacer tanto como pesamos los ingredientes al principio, hay que pesar correctamente la cantidad de producto porque si no al final me va a variar. Recordemos que también tenemos los números de atención al cliente. Aquí para El Salvador es el 7862-6294. Tenemos el 7862-6701 y el 7861-9846. Los números están abiertos para cualquier tipo de consulta. Si ustedes tienen alguna duda de la receta que estamos elaborando, si tienen dudas o quisieran saber qué cursos vienen, que se van a implementar dentro de la academia, pues el equipo de atención al cliente están atentos para servirles, para darles información y para poder anotarlos si quieren participar en uno de los cursos que se imparten en la Academia de Ecocreo. Entonces aquí vamos a hacer piezas de 3 onzas. Como les mencionaba, el tamaño pues puede variar según su mercado. Si venden a veces, normalmente son piezas de 2 onzas, también se puede ajustar. Y recordemos que podemos sustituir también varios ingredientes. Por ejemplo, la materia grasa la podemos sustituir, puede ser manteca. Yo en este caso estoy trabajando con margarina, pero puede ser mantequilla también. Pero recordemos que eso va a ser una variación de mi producto. Entonces, aquí voy a seguir haciendo las piezas de 3 onzas que vamos a dejar fermentar. Lo que les mencionaba de la levadura, ese tema también hay que tenerlo en cuenta porque al ser una masa muy enriquecida, sí necesito un poquito más de levadura para que pueda desarrollarse bien. Entonces, si yo le pongo menos, es posible que no me dé ese volumen o quede un producto bastante sin mucho desarrollo. Va a quedar un poquito, nosotros lo conocemos como pesado. Entonces, sí es necesario que ajustemos la levadura. Si en nuestra región o nuestro país es demasiado caliente y la cantidad de levadura, un 1.5, 1.8, es muy elevada, podemos regular el crecimiento mediante la temperatura del agua. Podemos trabajarla con agua fría o agua al tiempo y agregarle un porcentaje de hielo para poder tener una fermentación controlada. O también lo que podemos hacer es fermentar en frío. Figuramos y las dejamos en una nevera que tenga una temperatura aproximadamente de 3 a 5 grados y eso me va a ayudar a que vaya creciendo despacio y no se sobrefermente por el calor. Entonces, vamos Chef, a dejar eso por aquí. nos comentan si podemos repetir la receta, chef. Sí, con gusto. La receta que estamos haciendo ahorita son panecillos de azúcar. Lleva un 70% de harina fuerte, que en peso serían 36 onzas, 33.6, perdón. 30% de harina suave, que son 14.4 onzas.
5% de leche en polvo, que son 2 onzas, 10% de azúcar, que son 4 onzas, 1.8 de levadura dorada Gloripan, que en peso serían 0.86, 1% de ralladura de naranja, puede ser de limón también, que en peso es 0.48 de onza, o lo pueden aproximar a 0.50. De ahí de miel, igual, 1%, que sería 0.48 de onza. Manteca o margarina, en este caso estamos trabajando con margarina, serían 7 onzas, 2% de sal, en peso es 1 onza, y 48% de agua, que en pesos serían 23 onzas. Recordemos que al tener nosotros los porcentajes panaderos, ya podemos determinar qué cantidad hacer. Si queremos duplicar la receta o hacer menos, pues solo vamos multiplicando el peso de la harina por cada uno de los ingredientes. Y el proceso, pues, por los que nos están sintonizando ya un poco tarde, pues el proceso es pesar correctamente los ingredientes, lo cual es clave e importante para que siempre tengamos el mismo rendimiento y la misma calidad. Luego incorporamos en nuestra batidora o amasadora los ingredientes secos, que en este caso serían la combinación de harinas, azúcar, levadura, leche en polvo. Luego incorporamos agua, de ahí incorporamos margarina, manteca o mantequilla, y por último incorporamos nuestra materia grasa, y ya que se haya formado la masa agregamos la sal. Entonces aquí, ya teniendo mis piezas, como les mencionaba, ustedes podemos hacerlas de 2 onzas, de 3 onzas y media o 3 onzas como las estamos haciendo ahorita. Eso va a depender del mercado al que yo ofrezco mi producto. Entonces aquí, como les decía, el proceso, ya teniendo la masa desarrollada y que esté formada mi red proteica de gluten, lo dejamos reposar en bloque aproximadamente de unos 5 minutos. Luego figuramos, y ya cuando lo figuramos dejamos reposar. Ya no nos basamos tanto en tiempo, sino que en crecimiento. Digamos, por lo menos aquí tiene que duplicar su tamaño. Entonces ya tenemos una lata preparada. Pues vamos a poner nuestro producto y vamos a dejar fermentar hasta que duplique su tamaño. Estas por medida de tiempo lo vamos a poner por acá. Y yo ya tenía unas fermentando en frío, que minutos antes de empezar la transmisión yo las saqué para que entraran, para que estuvieran en el punto que yo necesito. Si ven, ya duplicaron su tamaño. Por la cantidad de levadura y porque el clima, a pesar de que estamos dentro de la academia y está controlado la temperatura, pues sí, la cantidad de levadura es bastante alta, empieza a crecer. Lo único que hice fue dejarlas fermentar en frío, y pues al llegar a la temperatura, pues recordemos que la levadura no es que se muera, sino que se detiene. ¿Ya? Entonces al sacarlo, ya entra a temperatura ambiente, pues y sigue su proceso normal de liberación de CO2. Entonces aquí, este es el punto en el que ya está de punto mi pan. Lo que prosigue es agregar un poco de huevo. Yo aquí tengo aproximadamente 3 huevos, y lo único que hice es agregarle una cucharada de azúcar. Eso lo que me va a ayudar es darle un color diferente al barnizado. Entonces ya aquí que yo punto, con ayuda de una brocha de silicona, o en este caso la que yo estoy ocupando, vamos a barnizar cada una de las piezas, siempre teniendo el cuidado de no desgasificar nuestro producto o de golpearlo, porque a veces pasa que ya ha dado punto el producto, y porque lo golpeo o maltrato la lata en la que estoy teniendo mi producto, o a la hora de barnizarlo lo hago muy fuerte, lo que logro ahí es desgasificar todo lo que la actividad de la levadura, y al final pues voy a obtener un producto bastante bajo y sin desarrollo. Entonces, hasta para barnizar tenemos que tener el debido cuidado para no desgasificar nuestro producto.
Entonces, Preguntan qué clase de harina se usó, chef. en este caso, nosotros estamos ocupando un 70% de harina fuerte y un 30% de harina suave. Ahí las proporciones ustedes las podrían cambiar si ustedes gustan un 50 y 50, pero al final yo lo que necesito en este producto es tener suficiente fuerza y estructura que me lo va a aportar la harina fuerte, por eso le ponemos un 70%, pero a la vez necesito esa suavidad y esa humedad interna que me puede llegar a aportar la harina suave. Entonces, por ejemplo, en el caso, también se podría ocupar una harina semifuerte, pero mi recomendación sería un 70-30, 70% de harina fuerte y un 30% de harina suave. Entonces, lo que podemos hacer también es darle doble barniz, porque al final mi producto se va a ver con un aspecto diferente. Ya en vitrina pues llama la atención. Tenemos que tener siempre en cuenta las decoraciones, la forma en la que elaboramos nuestro producto, para que a la hora de tenerlo en vitrina, pues esa es una herramienta clave, que si mi producto se ve bien, pues ya la gente pues llama la atención y prácticamente es como se empieza a vender sin necesidad de mayor publicidad o algo así. Simplemente teniendo un buen producto, pues él cumple con las virtudes y es llamativo para el cliente. Ahorita que ya las tengo barnizadas, agregamos el azúcar. Tradicionalmente, en este tipo de recetas, que son panecillos que provienen de Suiza, ellos ocupan una azúcar que le llaman azúcar perlada. Pero en estas regiones, pues es bien complicado conseguirlas. Entonces, lo único que yo hice es hacer una combinación de agua y azúcar. Entonces, podemos obtener este efecto. ¿Ya? Si nos vamos como porcentajes, se podría decir que es un 100% de azúcar y un 30-50% de agua. Entonces lo que yo consigo son estos pequeños como trozos o piedras de azúcar que son los que van en la parte de arriba. Entonces siempre tenemos que tener la habilidad, por decirlo así, o buscar una solución. Si algún producto no encontramos, pues de buscar la manera de poder solucionar. En este caso simplemente azúcar y agua, pues se obtiene este resultado. Entonces ya aquí lo único que voy a hacer es ponerle cada uno de los panecillos. El azúcar, si ven, se hacen como cristales de azúcar, que si buscamos en internet o en la foto que está en la transmisión, el azúcar blanca que se ve arriba, pues la podemos llegar a simular con esta combinación de agua y azúcar. Entonces, lo único que voy a ir haciendo. ¿Podemos darle color al azúcar? Pues también podrían, dependiendo del pedido del cliente, o si ustedes quieren darle una apariencia diferente, pues también se podría. Pero tradicionalmente la fórmula o la receta original pues es azúcar perlada blanca o azúcar como nosotros la trabajamos con un porcentaje de agua y azúcar común. Pueden ocupar también azúcar refinada, también le queda bien. Y si no gustan hacer este proceso del azúcar y la combinación de agua, pues simplemente se lo pueden poner encima. Solo que ya la apariencia pues cambia, ya no sería como la muestra que tenemos en la foto, sino que ya sería una variación del producto, pero igual se sigue siendo bastante bien. Pero tradicionalmente y originalmente pues así es el proceso. Entonces aquí terminamos de colocar. Y recuerden que si tienen alguna duda de la receta o de algún proceso que dimos antes, pues ustedes pueden comentar directamente en la cajita de comentarios del en vivo, que nos pueden decir de dónde nos están visitando, qué fue la duda que tienen o algún tip que quisieran saber en base a la receta o independientemente sea de la fórmula o no. Estamos para poder comunicarnos con ustedes y a la vez pues compartir, porque la idea es que ustedes sientan como que están con nosotros mediante un en vivo. Entonces cualquier duda, sugerencia, ustedes pueden dejarla en la cajita de comentarios. Nosotros siempre, el equipo
El equipo siempre está pendiente de todos los detalles, de si alguien comenta, manda la formulación, y pues los números están apareciendo en pantalla. Esos son para nuestra región, el país de El Salvador. Ustedes pueden dejar sus comentarios, dudas, o que si quieren información sobre algún tipo de cursos que se imparten en la Academia de Panificación, pues lo pueden hacer directamente con los números de atención al cliente que ya los brindamos o están apareciendo en pantalla. Así que cualquier duda, inscripción o información sobre nuestros productos, pues lo pueden hacer directamente con los números de atención al cliente. Entonces ya aquí ya terminamos el producto. Recordemos, preparamos nuestra masa, dejamos reposar en bloque, luego cortamos, dejamos que duplique su tamaño, barnizamos con huevo y una pequeña cantidad de azúcar, y por último incorporamos el azúcar. Originalmente es el perlado, pero nosotros simulamos ese tipo de azúcar con una fórmula bien básica: 100% azúcar, un 40-50% de agua. Lo hacemos como una pasta y al final, al secarse, se hacen como unos cristales o unas piedras de azúcar. En este caso ya van para el horno porque ya dieron punto. Yo tengo precalentado mi horno, lo cual también es clave. Yo lo tengo a 350. La verdad que eso va a depender de la potencia de cada horno, pero sería una temperatura media. Pero si nos vamos ya a grados, sería entre 350 a 360. Porque no lo quiero hornear a 380, porque al final lo que voy a hacer es que se va a caramelizar todo lo que el barniz y el azúcar. Entonces, pero internamente no va a estar cocido, ¿verdad? Entonces voy a tener que sacarlo porque ya no voy a poder tenerlo más tiempo en el horno. Entonces simplemente nosotros manejamos un rango de 350 a 360 de 23 a 25 minutos. Eso va a depender de la potencia de cada horno y del tamaño de la pieza. Es posible que yo haga una pieza más grande de unas 5 onzas, es posible que me lleve un par de minutos más. Y si bajamos la pieza a una onza, onza y media, pues obviamente ya no van a ser 25 minutos, sino que aproximadamente pueden ser de unos 15 a 18 minutos. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que cambie de color, duplique su tamaño. O en el país nosotros le llamamos que ya agarró suelo, es la parte de abajo, ya se hizo la caramelización. Eso me va a dar un parámetro que ya está listo. Entonces en este caso lo que yo voy a hacer es, la vamos a hornear a 350. Y por 25 minutos. Ahí está. Por medidas de tiempo, pues nosotros ya teníamos unos elaborados que voy a pedir ayuda del equipo para que podamos enfocar directamente ya el producto terminado. Si ven al final, ya que había duplicado su tamaño al entrar al horno, pues termina de crecer un poco más. Eso lo dejamos a criterio de ustedes, nuestros clientes, en hacer menor peso, porque al final sí es un producto bastante grande. Y si ven, al hornearlo a una temperatura controlada de 350 a 360, pues logramos un buen desarrollo, un buen volumen. La combinación de harinas hacen que al estar una masa muy enriquecida, mantenga su estructura. El azúcar igual se mantuvo. Cuando ustedes lo hagan en sus casas o en sus emprendimientos o sus panaderías, van a saber la gracia de este producto, que al final es la textura suave de la masa, de una masa enriquecida, y la crocancia que aporta el azúcar perlado o el azúcar que nosotros en este caso simulamos con azúcar y agua. Entonces es una idea para que ustedes puedan poner en sus negocios. Pueden variar, pueden ser ciertas variaciones. Obviamente ustedes pueden ponerle un porcentaje menor de leche en polvo por cantidad de precio, o pueden ocupar manteca. Hoy estamos similares en los precios de manteca y margarina. Creo que en toda la región se maneja así. Pero si buscan una opción más económica, puede ser solo manteca. Si ustedes buscan una opción un poco ya más de alto costo, por así decirlo, mayor enriquecido, pueden ocupar la mantequilla, que la mantequilla, pues recordemos que es un poco más cara, pero sí le va a aportar un sabor, una suavidad diferente, y esas notas lácteas
que van a aportarle mucho más sabor a mi producto. De ahí con el azúcar, ustedes podrían ponerle azúcar normal sin hacer la combinación y sustituir también la ralladura de naranja por la ralladura de limón. Al final, cada uno de los ingredientes tiene su función. Nosotros dentro de la Academia de Cocreo en El Salvador impartimos cursos y explicamos a nuestros clientes el valor que aporta el saber qué característica aporta cada uno de mis ingredientes. Por ejemplo, tengo que tener en cuenta qué le va a hacer el porcentaje de leche en polvo que le pongo a mi producto, en qué me va a ayudar la miel, en qué me ayuda la sal. Recordemos que la sal no simplemente es como un balanceador de sabor, sino que también ayuda a controlar, llevar una fermentación más controlada con la levadura, el agua, que puede ser un agente de temperatura también, porque me va a ayudar a que mi pan crezca o más rápido o más lento por la temperatura del agua. Entonces, los invitamos a que siempre estén pendientes de nuestras redes, de nuestros cursos que impartimos en la academia, para que ustedes manejen tanto el tema de la función de cada uno de los ingredientes y también manejen el tema de los porcentajes panaderos. Como les mencionaba, en el mundo de la panadería, el porcentaje panadero es bien importante para nosotros poder equilibrar fórmulas, detectar problemas, porque a veces puede pasar que hay algún tipo de reclamo y pues con eso nos vamos a los porcentajes y ahí detectamos. Creo que tenemos una pregunta. Nos preguntan que cuánto porcentaje de huevo es, porque no aparece en el listado, dice. No, en este caso huevo no lleva. El huevo solo fue para barnizar. Prácticamente el único líquido que lleva nuestra fórmula es agua y miel, pero el huevo lo ocupamos solo para barnizar. Ahí sí la cantidad va a variar, digamos, de la cantidad de producto que hice o de libras, pero yo tenía aproximadamente, eran 3 huevos con una cucharada de azúcar, que eso lo que me va a ayudar es darle a cierto punto la decoración a mi producto y va a darle ese dorado gracias a la reacción que genera el huevo en mi producto. Pero en la fórmula sí no lleva huevo, simplemente llevamos agua y miel, que son los únicos productos que aportan. Comentan si podemos repetir la receta, chef. Ok, con gusto. Yo se las voy a repetir, posiblemente esté apareciendo en sus pantallas, pero con todo gusto. Es un 70% de harina, suave, de harina fuerte, perdón, que en peso serían 33.6 onzas. 30% de harina suave, que son 14.4 onzas. Un 5% de leche en polvo, que son 2 onzas. 10% de azúcar, que son 4 onzas. 1.8% de levadura Gloripan dorada, que en peso es 0.86 onzas. 1% de ralladura de naranja o limón, en este caso nosotros ocupamos de naranja, que es 0.48 de onza. 1% de miel, que también es 0.48. 15% de manteca, margarina o mantequilla, en este caso nosotros ocupamos margarina. 2% de sal, que en peso es 1 onza, y 48% de agua, que en peso son 23 onzas. Recordemos que media vez nosotros tengamos el porcentaje panadero, pues nosotros podemos variar el peso de mi fórmula y voy sacando cada uno de los ingredientes. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda más, pues si tienen alguna duda o pregunta pueden comentarlo en los comentarios, pueden dejar de dónde nos están visitando, si les gustaría participar en un curso o inscribirse directamente, pues también pueden dejar su comentario para que el equipo de atención al cliente se ponga en contacto con el equipo de la academia para poder anotarlos y para que ustedes puedan venir. Recordemos que para ser parte de los cursos impartidos en la Academia de Cocreo es ser cliente directo o ser cliente indirecto. ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Pues nosotros solicitamos un tipo de factura en el cual ocupen una de nuestras marcas y ya con eso pueden participar en nuestros cursos libres. Como les decía, compartimos el conocimiento de la función de cada uno de los ingredientes, porcentajes panaderos, vemos lo que es el porcentaje real para saber si yo necesito, por ejemplo, 200 piezas de un producto, pues ya enseñamos el proceso adecuado que se tiene que seguir para yo tener esas 200 piezas sin que me haga falta o me sobre. Entonces, por último, pues no sé si pueden enfocar el producto para que lo veamos, por si alguien se conectó ya un poco tarde, ya dictamos la receta, va a estar también en los comentarios y ese es el producto final.
Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Ernesto Rivas desde El Salvador. Y cualquier duda, sugerencia, pues está en nuestras redes sociales para que ustedes puedan comentarlo. Y nuestro equipo de atención al cliente, pues está pendiente de resolver cualquier duda. Así que para mí ha sido un gusto y espero verlos pronto.